y hoy estamos, bueno, casi siempre estoy con muy buenos amigos en este programa, en Historia de una Época. Es un programa, ya saben, de entrevistas con amigos, es un programa también de profundidad. Estamos en el año de Franco. Yo hablando con mi amigo Paco Vendala, comentábamos que esto les va a salir mal. Vamos a empezar un serial de programas titulados Franco Español del Año, porque efectivamente, como decía Paco, dicen, joder, es que los periodistas, los comunicadores, esperáis a diciembre para nombrar el Español del Año y no hace falta ya esperar. Estamos en enero, febrero, ya estamos en febrero, Español del Año. Pues efectivamente, Franco es el Español del Año. Yo me atrevería a decir que es el español del siglo XXI, no ya del XX, sino del XXI, por todo lo que se está hablando de él 50 años después de su muerte. La cosa les va a salir mal. Y de aquí, de una forma sosegada, tranquila, vamos a intentar a lo largo de las próximas semanas, próximos episodios que tendremos con Paco Vendala, ir desgranando la figura de este español del año, de este español universal del siglo XXI como es Francisco Franco. Y hoy sería el primer capítulo de este serial. Paco, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, gracias por la invitación y gracias por tu programa y por tu labor siempre. Bueno, y a ti por la tuya, por ese digital que tienes también tan magnífico, un digital de profundidad. Cada uno tenemos que hacer lo poco que podamos. Javier, algunos podéis mucho porque sois profesionales y los demás, pues por aficionados, hacemos lo poco que podamos antes de irnos de este barrio al otro. Nada es poco. No, nada es poco. Y además, muchos pocos son muchos. Sí. Y eso es lo que hay que hacer. Oye, Paco, vamos a empezar este programa hablando de si estuvo o no justificado el lanzamiento nacional del 17-18 de julio. Vamos a ir ganando porque la figura de Franco, podemos hablar de su biografía como militar antes del 18 de julio de 1936, el general más laureado, más joven de Europa, ¿no? Siempre se decía, aquel que salvó las ciudades de la ciudad de Melilla, sí, señor. Aquel que lo dio todo en las guerras del Rif, esa baraca, esa fama que se ganó de grandísimo estratega, grandísimo militar, bueno, hasta llegar a nuestros días y sobre todo a partir del 1 de abril de 1939, cuando se gana la Guerra de Liberación, y yo creo que es un nombre justo eso de Guerra de Liberación, porque hubo que liberarse, porque el que no se sublevaba y no coincidía con el Frente Popular era asesinado. Es que esto es muy... la motivación de salvar la vida es una buena motivación para que triunfara el alzamiento nacional, ¿no? Hombre, es una motivación fundamental porque todos tenemos un instinto de conservación de la vida. Otra cosa es que seamos capaces, por un ideal, de darla, por ese ideal, dar hasta la vida, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y muy importante lo que has dicho, la figura de Francisco Franco, desde su nacimiento hasta que llega el 18 de julio, es la figura de un general más. Eso sí, el más prestigioso de todos, porque excepto el ascenso de segundo teniente a primer teniente, todos los demás, hasta general, con 33 años, todos son por méritos de guerra. Una figura, por supuesto, no había otra igual en ese momento, pero no dejaba de ser un general más entre la plantilla de generales que había, que eran muchos y muy buenos, todos, sí, además, con distintas ideas. La mayoría de ellos por méritos de guerra, porque como estábamos en permanente conflicto con el Rif. Claro, ese es el tema. Entonces, pero cuando Franco, digamos, irrumpe de una manera ya vital y una manera sustancial en la historia de España es cuando va a llegar el alzamiento nacional y, bueno, posteriormente hasta su fallecimiento, que ahora se cumplen 50 años. 50 años. Oye, Paco, lo primero que creo que debemos aclarar, ¿por qué lo llamamos alzamiento, o mejor dicho, fue un alzamiento, un golpe de Estado, un pronunciamiento militar? Porque siempre lo hemos conocido como alzamiento, pero ahora la nueva historiografía de combate de estos historiadores ensobrados, porque aquí ensobrado está medio país, lo llaman golpe de Estado. No, yo me alegro que me hagas esa pregunta antes de empezar con lo que yo he preparado hoy, que no sé si será lo mismo que tú, pero es que me viene muy bien para aclarar una cosa, brevemente nada más. Vamos a ver, se confunden los términos y hay que hablar con propiedad. Ahora se dice el golpe de Estado el 18 de julio. Aznar condenó el golpe de Estado en el Parlamento y tal. Aznar, la derecha tenía que ser, claro. Hay cosas que tiene que hacer la izquierda y cosas que tiene que hacer la derecha. Se complementan. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Un pronunciamiento militar es lo que hace una serie de militares, se elevan en una rebelión y hubo muchos en el siglo XIX. ¿Intentando el qué? Pues simplemente un cambio de gobierno, no más allá. Un alzamiento es un pronunciamiento, pero igual que el pronunciamiento es siempre militar, un grupo de militares, el alzamiento es mucho más. El alzamiento nacional, en este caso, fue cívico-militar, un alzamiento popular muy parecido, muy semejante
al del mayo de 1808, donde el ejército, o parte del ejército, Fuerzas Armadas me refiero, y el pueblo de pronto sienten la necesidad de alzarse contra algo. En este caso suele ser el gobierno o el propio régimen. Y luego el golpe de Estado simplemente es algo que pueden dar tanto militares como civiles, como el propio gobierno darse un autogolpe, como el jefe del Estado puede promocionar un autogolpe, como fue el 23 de febrero, como ha sido hace poco en Perú por Castillo, lo está pagando en la cárcel, para mantenerse en el poder simplemente. Entonces, y luego está la revolución. La revolución ya es el acabose, es el trastocarlo todo y además de una manera violenta y mediante el terror. Entonces, si analizamos el 18 de julio, es un alzamiento popular cívico-militar. No se le puede considerar golpe de Estado, porque además hay una particularidad muy importante. El golpe de Estado va contra el gobierno. El golpe de Estado va contra el régimen. Es una facción que intenta cambiar un régimen, no solamente quitar un gobierno porque considere X. Y aquí no había ese intento. Claro, no. Aquí lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo. Todo está hecho en contra de un gobierno que, como vamos a ver hoy, era ilegal e ilegítimo y mucho más. Entonces, no se intenta cambiar el régimen, no va contra la República, como hoy están diciendo estas historiadores o historiadores. Sí. Y eso hay que dejarlo muy claro. Por eso es un alzamiento popular, cívico-militar, no contra el régimen de ese momento que estaba ya aceptado por todos. Habían pasado 5 años, unos mejor, de mejor gana y otros de peor gana, pero estaba aceptado por todo, por la derecha, por los grandes partidos, por la iglesia, por los exmonárquicos, etcétera. La izquierda es la única que no aceptó los resultados electorales. Claro, porque la izquierda, vamos a verlo, lo que quería era mucho más, era una revolución. Entonces, alzamiento nacional. ¿Por qué? Porque es un alzamiento popular cívico-militar que va en contra de un gobierno, lo vamos a ver, ilegal e ilegítimo, y no va a cambiar el régimen, no se iba a cambiar la república, ni mucho menos, al revés. Como vamos a decir, es que en el alzamiento, cuando veamos probablemente el alzamiento en sí, vamos a ver que lo hacen republicanos, pero republicanos de Vitola. Y ya diremos sus nombres. Entonces, a esas personas, si los hubieran convocado para hacer un alzamiento, un golpe de Estado para cambiar el régimen, habrían dicho que no. Caso, por ejemplo, de Cabanellas, como veremos en su momento. Bueno, antes de meternos porque hay que ponernos en situación, cuál es lo que pasa. Claro, yo en una hora me va a faltar tiempo, pero bueno, vamos a estar con tranquilidad, porque si no llegamos en una hora... Vale. Es que es muy importante, aclara conceptos. Y sobre todo este año, que insisto, Franco Español del Año, pues nosotros desde esta casa, desde Informa Radio, vamos a hablar de la figura del general Franco, y lo estamos haciendo con varios historiadores, con varios comunicadores y hoy con un militar y amigo de excepción como es Paco Vendala. A modo de introducción, ¿estuvo justificado ese alzamiento? Pues justificado, no solamente estuvo justificado, sino yo voy a demostrar, desde mi punto de vista, y con pruebas, creo yo, documentales y con pruebas que están ahí, al alcance de cualquiera, que estuvo justificado, que fue necesario y algo más, Javier, que fue obligado. Y es, yo creo que la parte más importante que va a hacer buena la Sotrador, la justificación y la necesidad. Y lo vamos a ir viendo, y yo espero que tus seguidores y los seguidores de Informa Radio cada vez más se den cuenta de esto. Yo quisiera con estos programas, sobre todo, más que meterme en nombres, hazaña, cazar, que uno se pierde a veces en nombres ahí están en los libros, ir a los conceptos. ¿Para qué? Para que los seguidores de Informa Radio y de tus programas, Javier, puedan mañana discutir, debatir o discutir incluso con los que hoy nada más que dicen tonterías. El alzamiento nacional, vamos a ver que fue justificado, necesario y mucho más, obligado. Oye, a mí sí me gustaría que nos pongas en situación, en el contexto de la Segunda República, su desarrollo hasta que llegan las elecciones de febrero de 1936, porque claro, tenemos el régimen de Primo de Rivera, 7 años, donde luego al general Primo de Rivera le dejan, le abandonan. Claro, se va al exilio, se autoexilia él a París, se podría haber quedado. Yo creo que iba a decir, salvó su vida, no, porque a los pocos días, al mes y poco, si no me equivoco, fallece. Y con el régimen yo creo que eso genera entre otros, entre el general Sanjurjo, que era el director general de la Guardia Civil, yo creo que entre todos los militares que habían abandonado a Primo de Rivera, un halo de culpabilidad. Por eso cuando se llega con Berenguer, con Alfonso XIII,
al fatídico día del 14 de abril, cuando el rey pide ayuda a estos militares, estos le dicen, ahora, creo yo, yo es una, Sí, sí, no, sí, no, no, no. yo creo que hay un halo de culpabilidad, es decir, le hemos dejado tirado a Primo de Rivera, nada más irse, muere en París, yo creo que de una forma injustificada y triste, muere solo en París con su familia, y yo creo que eso genera una cierta culpabilidad entre aquellos militares que en vez de plantarle cara a Alfonso XIII, que como vimos fue el primero en salir corriendo, bueno, salió corriendo incluso antes que su familia, porque su familia salió al día siguiente con los niños y tal, y eso genera cierta, bueno, y es una España convulsa desde el primer día, Claro. primero eran las elecciones municipales, donde ganan ampliamente las candidaturas monárquicas, pero las grandes capitales ganan las candidaturas republicanas, se echan a la calle, Sanjurjo se niega a reprimir al pueblo en la Puerta del Sol. Ahí está el abanderado Pedro Molino, que encima de un coche con una bandera tricolor, que 5 años después sería asesinado, porque él se subleva contra el Frente Popular y lo mata el Frente Popular, lo asesina el Frente Popular. Es decir, ese es un claro ejemplo de lo que llegó a ser la locura que fue la Segunda República, tan lírica como algunos, que los primeros que se sublevaron son los primeros que son asesinados por ellos mismos. Luego se sublevaron el 14 de abril de 1931. Se sublevan porque el rey coge y se larga. Claro, eso fue lo peor con el conde Romanone. Bueno, cuéntanos un poco, ponos en situación hasta que llegamos a esas elecciones que a día de hoy se sabe que han sido fraudulentas. Que no hay, ¿no? Las actas no aparecieron, se falsificaron, incluso en las dos provincias, creo que es Granada y Cuenca, donde gana la derecha, también se les saluda para que no ganen ninguna. Es parecido a lo que hace la Unión Europea cuando no le gustan las elecciones. Por cierto, el diputado que hubiese salido por Granada sería el autor intelectual material, casi material, del asesinato de García Lorca. Sí, señor. Sí, es decir, señor, que sí, si señor. le llegan a permitir, posiblemente García Lorca hubiese vivido. Hubiese porque vivido. García Lorca huye del Madrid en el Frente Popular. Sí, señor. Porque le iban a matar, claro, con perdón, por maricón y señorito andaluz. Sí, pero le iban a matar las izquierdas. Sí, sí. Pasa, se refugia y lo matan otros y entonces la historia va a dar un vuelco. Vamos a ver. Bueno, vamos a los conceptos, has dicho muchos y muy importantes, y yo creo que eso hay que dejarlo claro también, Javier, y me parece muy bien esa introducción que has hecho. Tenemos que llegar a las elecciones de febrero del 36. ¿Por qué se llega a esas elecciones? Vamos a ver, hay que dejar claro una cosa muy importante. El 31 de abril, la llegada de la República es un proceso revolucionario. Ya ni siquiera es un golpe de Estado, es un proceso revolucionario de unas facciones, de unos partidos revolucionarios absolutamente radicalizados que quieren un cambio de régimen, quieren quitar una monarquía para poner una república. Eso es así y eso después se va a ver paso a paso cada día. Entonces, ¿el rey por qué se va? Bueno, el rey se va porque se ve abandonado, como tú dices. Hay unos sectores que ya no le van a apoyar por lo que ha hecho, con Miguel Primo de Rivera, que lo ven totalmente injusto y han dicho, bueno, pues ahí te quedas. Y además él también se va, yo creo, porque ve que puede acabar como el zar Nicolás II. Y dice, a mí y mi familia aquí, mañana me hacen lo mismo, yo cojo y me voy. Y esto también hay que dejarlo muy claro. Abandona el trono y la corona de España. A partir de ese momento no hay ninguna razón legal para que vuelva aquí una monarquía. Por eso vamos a hablar en su momento de que Franco instaura, no restaura. Cuando el conde de Barcelona se pasa 40 años diciendo que es que yo soy, no, usted no es nadie. Usted no es nadie más que un instigador y un conspirador. Y un ambicioso. ¿Por qué? Ni por supuesto los Sansón y todo esto. ¿Por qué? Porque el rey cogió y abandonó. Cuando tú abandonas un trono, se acabó. Se pudo haber quedado, pudo haber a lo mejor muerto como el zar Nicolás II, pero la corona estaría ahí, pasaría a sus herederos. Siguiente paso. Llega esa segunda república de la mano de los que quieren una república, pregunto, democrática, parlamentaria, etcétera. No. Han tomado a la república como la herramienta para echar a la monarquía, pero para ellos la república es una herramienta para ir a otra república, una república socialista, soviética, revolucionaria. Por eso ellos van a corromper la Segunda República, que, vamos a ver, pudo ser una oportunidad para España. Pudo ser un cambio de régimen. Las monarquías, y hoy lo vemos, hombre, parece que ya no son muy útiles. Podría haber sido un punto de inflexión Totalmente, y tal. Totalmente. Hay otros países que han evolucionado de una monarquía a una república. Aquí se pudo hacer en ese momento. El rey se ha ido, ya no hay monarquía, hacemos una república. Que eso era legítimo en ese momento. Claro, efectivamente. Era ilegal e ilegítima la llegada porque llegan en unas elecciones municipales, como tú bien has apuntado, que encima después se sabe que han ganado los monárquicos y toman el poder gubernamental. Es decir, es una revolución.
Vale, pero una vez que después, a trancas y barrancas, con mejor o peor fortuna, se va aceptando por el pueblo español, incluso terminan aceptándose por los partidos, vamos a decir, más opuestos a esa república, adquiere una legitimidad. El problema es que va a durar 5 años apenas, y en esos 5 años, esos mismos que han traído la república como la panacea para que todo se solucione y además hablan de democracia, hoy emplean las mismas palabras, no la quieren así. Lo que quieren es una herramienta que les permita llegar a la revolución, a una república, sí, pero socialista, marxista, leninista o asamblearia, los anarquistas, aparte del separatismo, ¿no? Entonces se van a dedicar a corromperlo, claro. Pero no solamente eso, sino que llegado un momento se encuentran con la fuerza suficiente para hacer un golpe revolucionario que es en octubre del 34, que después va a decir Besteiro, ojo, líder del PSOE, no voy a decir muchos nombres, cuando llega el 18 de julio, él dice que el octubre del 34 nos ha inhabilitado para condenar el 18 de julio, y lo dice un socialista. ¿Por qué? Porque era clarísimo. La revolución del 34, en octubre del 34, cuesta 1000 muertos. Es terrible. Se logra sofocar a base del ejército. ¿Por qué? Porque el gobierno de centro-derecha actúa conforme a la Constitución e impone la ley, la reprime. Pero ellos lo que han hecho es un proceso revolucionario el que creen que van a ganar. Bueno, es un golpe de Estado que intenta dar el PSOE con la excusa de que el partido que había ganado las elecciones quiere nombrar a 3 ministros. Claro, claro. La cobardía fue nombrarlo meses después y no haber asumido la presidencia del gobierno. Claro, efectivamente, ahí la derecha estamos como siempre, cobardica, timorata, estulta, y entonces favorece al otro que se va creciendo. Cuando te ve debilidad, tu enemigo se crece. Esto es como los animales. Si te ladra y tú te asustas, el perro te muerde. Si vas hacia él, posiblemente no. Esto es así, en el fondo somos también parte animal, ¿no? Pero ahí se está viendo cuál es la actitud de esos partidos supuestamente democráticos, con el PSOE a la cabeza. Yo siempre he dicho que es una organización históricamente criminal y tu libro es magnífico en ese aspecto, ya está la historia para demostrarlo. Entonces, ya entonces lo era. ¿Qué hay en el 34? Pues hay un golpe revolucionario, es todavía más que un golpe de Estado. Armas, etcétera, etcétera. Se tiene que reprimir para imponer el orden, la Constitución, para defender a la Constitución, y se hace. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no cejan en su empeño. Te podrían haber dicho, bueno, esto se ha acabado. En otros países europeos hay un frente popular, hay también esos problemas gravísimos porque el marxismo se está introduciendo, pero no llegan a esos extremos. Bien, a partir del 34, ponemos en octubre del 34 con lo que ha pasado, Javier, hay que ponerse allí. Y vamos a llegar a febrero del 36, con otra crisis gubernamental. Ha pasado nada más, apenas un año y cuarto, un año y medio, todo está fresquísimo. Los titulares de prensa siguen ahí, sigue habiendo juicios para todos aquellos que se detuvieron, etcétera, etcétera. Es que no nos damos cuenta de que cuando se llega a febrero del 36, eso está en alza. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Pues que estos partidos, con el PSOE vuelve a repetir a la cabeza, hay una crisis de gobierno y hay nuevas elecciones generales. Ojo, elecciones generales para el Congreso de los Diputados y por lo tanto para el gobierno. Y ellos se dan cuenta de una cosa. ¿Por qué les falló la revolución de octubre del 34? ¿Por qué les falla ese golpe revolucionario? Y lo analizan perfectamente por dos cosas. No estaban en el poder y al no estar en el poder, el gobierno legal y legítimo puso con los ministerios y la fuerza pública obedece al poder. Por eso acude allí la Legión, por eso traen a Franco y lo ponen de jefe de Estado Mayor, por eso la Legión va a Asturias, por eso la Guardia Civil reprime, por eso la Guardia de Asalto va a reprimir, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa importante que les falla. Los anarquistas consideran que la revolución, el golpe revolucionario del 34 de octubre, está hecho por burgueses socialistas. Y ellos no se consideran y no se suman. Entonces, claro, solo se suman en Asturias, que es donde tiene más o menos éxito un par de semanas. Eso es, pero en todos los demás sitios se inhibe. No ¿Y qué pasa? Que tienen unas milicias, vamos a decir ya, muy fuertes, que se quedan en casa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega la crisis de gobierno de febrero del 36 y se convocan nuevas elecciones generales, los partidos PSOE, Partido Comunista, Izquierda Republicana, el de Azaña, el otro, todos estos y los separatistas, y en este caso también los anarquistas dicen, esta es la última oportunidad que tenemos.
queremos seguir haciendo la revolución, la estamos preparando, nunca nos hemos olvidado de ella, estamos escocidos porque en octubre del 34 nos falló, hemos aprendido de los fallos, luego en estas elecciones generales nos tenemos que hacer con el poder sí o sí, que se dice ahora mismo, por el sistema que sea. Y de ahí va a venir lo que tú ya has adelantado, el monumental pucherazo electoral. Es decir, que cuando se llega a esas elecciones generales, hay ya una parte de los partidos estos que crean ese frente popular por dos cosas. Tenemos que conseguir el poder y además es que la ley electoral de ese momento beneficiaba a las coaliciones después que se presentaban como tales a la hora de computar, que es el nuevo fallo de la derecha cuando Gil Robles no acepta el compromiso de Calvo Sotelo, dice, oye, vamos a hacer una coalición porque estos lo han hecho y nada. La derecha, Javier en España, siempre, ¿sabes qué decía Vázquez de Mella? Vázquez de Mella decía en los años 20, define a la derecha española, hoy sigue vigente, dice, en la derecha española que proclama un Dios en el que no cree, a una patria a la que no ama y solo busca conservar sus privilegios. Y de ahí viene muchas veces sus fallos y su historia. Ese es el tema. Entonces, la Segunda República pudo ser una oportunidad, ¿por qué no? Monarquía, república, incluso depende de quién lo ejerza, además, ¿no? Los regímenes políticos no son ni buenos ni malos, depende de quién lo ejerza. Hay dictaduras magníficas, hay dictaduras terribles, hay repúblicas maravillosas, hay repúblicas desastre, hay monarquías buenas, hay monarquías malas. Sabes que tengo un libro que se llama La Segunda República sin complejos y este periodo donde intento hacer un análisis somero de la caída, no, la huida de Alfonso XIII, luego nos vamos en el bienio malamente llamado reformista, porque aquello no reformó nada, que es del año 31 al 33, luego el bienio que llaman negro, que fue el que intentó reformar, y efectivamente fue negro porque la izquierda no permitió que la derecha gobernara, a pesar de haber arrasado las elecciones, tenían miedo al voto femenino, como hemos dicho, lo tiene la derecha. Y a partir de febrero del 36, ¿qué pasa? Porque esas no son las elecciones corrientes. No. Aquí ya, a día de hoy, queda demostrado que aquí hubo un grandísimo pucherazo. La derecha va desunida y aún así, con las actas que han desaparecido, que no se sabe, hubiesen ganado, pero la izquierda sí que permanece unida. Las torpezas de Alcalá Zamora, que pensaba que le iban a nombrar el presidente de la República y pasaron de él, como no podía ser de otra manera. Bueno, cuéntanos. Pues muy sencillo. Vamos, se plantea unas elecciones. Sí. Claro, primero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Se plantean unas elecciones generales como tal. Es decir, para elegir un nuevo gobierno, bueno, unos diputados, y esos diputados, ese Parlamento elegirá un nuevo gobierno previa la designación de un presidente de gobierno por parte del presidente de la República que forme gobierno. Hasta ahí todo bien. Pero entonces tenemos una parte que forma el Frente Popular. Porque se da cuenta de dos cosas. Primero, de esa forma van a poder manipular las elecciones. Quieren hacerse con el poder, quieren hacerse con el Parlamento. Saben que es su última oportunidad, porque ya están preparando de nuevo otro golpe revolucionario, solamente que mejor. Y entonces van en coalición, saben que la ley electoral le va a beneficiar y se presentan. Claro, cuando se presentan a las elecciones viene el monumental pucherazo. Pero Javier, el monumental pucherazo no solamente está hoy más que constatado, demostrado con pruebas documentales, no, es que estuvo entonces. Es decir, vamos a pensar como hoy en día, la gente no es tonta, no era tonta entonces ni es tonta ahora. Otra cosa es que calle o no calle por interés, por ideología, por cobardía. Pero allí todo el mundo supo que aquello había sido un pucherazo monumental, propiciado por los delegados, etcétera, en los colegios electorales de esa izquierda, de ese Frente Popular. Fíjate hasta qué punto que se llegan a anular en dos provincias, como tú has adelantado muy bien, esas elecciones, en Cuenca y en Granada. Es decir, que ahí ya fue tremendo, pero en los demás sitios fue tremendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues muy sencillo, Alcalá Zamora se asusta porque vuelven a hacer lo mismo que el 14 de abril del 31, empiezan a lanzar a la gente a la calle, hemos ganado, empieza a haber revueltas, Alcalá Zamora se asusta y entonces llama a Azaña para que forme gobierno por parte del Frente Popular, sin esperar a los escrutinios, sin esperar a hacer públicos los resultados, sin esperar al conteo. Es algo tremendo, pero tremendo. Además, esas eran unas primeras, había otras preparadas para marzo que ya no se van a celebrar. Toman el poder mediante un golpe revolucionario de nuevo.
lo hemos visto el 14 de abril del 31, lo volvemos a ver ahora. Lo intentaron en octubre del 34 y ahora van a intentarlo de una manera, vamos a decir, teóricamente de fachada legal, pero no es así. Entonces se ven, y entonces ¿qué pasa? Que se elige un parlamento sobre una base absolutamente ilegal y ilegítima. Fíjate cómo fue la cosa, hoy está constatado, hay libros magníficos, que cuando se forma el nuevo gobierno ya del Frente Popular, no publican los resultados. No se atreven a publicar los resultados, porque como los han manipulado de tal manera y tan groseramente, tan burlamente, claro, o sea que entonces nunca se publicaron entonces los resultados. Claro, vamos a ver, ellos muy contentos, pero media nunca España, se hace oficial nunca. y toman el poder al asalto. Al asalto, es un golpe revolucionario otra vez. Alcalá Zamora se asusta, les permite, les da cancha. Y entonces estos señores rápidamente se forman el Parlamento forma su gobierno y ya tenemos un gobierno del Frente Popular. Bueno, y se quita de en medio, además, Alcalá Zamora se quita de en medio. Se quita de en medio porque empieza a asustarse. Conocía a sus vecinos, conocía con los que había estado aliado mucho tiempo y sabía que estos nos andaban con chiquitas, sobre todo llegado ese momento. Pero es que el golpe revolucionario mediante el puchazo electoral es monumental. Hay datos específicos, no nos vamos aquí a alargar, tremendos, pero es que se echa a diputados, se les quita el acta, no tú, no, que aquí viene uno de los nuestros. O sea, es tremendo. Autonomian un presidente de la República. Sí, da exactamente igual. Es decir, conculcan por completo todo lo que es la Constitución, más después, por supuesto, el aparato legal de la República, que en ese momento estaba vigente. Ni siquiera se llega a la segunda vuelta, ¿no? No, nada. Pero además, después, una vez en el gobierno, no publican los resultados. Esos han sabido posteriormente. Claro, hay media España que se da cuenta. Hay periódicos que publican cosas, hay gente que no se asusta y que dice, y dicen esto. Entonces es cuando empiezan a saltar ciertas alarmas. A decir, cuidado, teniendo en cuenta una cosa muy importante, vuelvo a repetir, y no me cansaré, es que lo que habían hecho en octubre del 34 era apenas un año y cuarto anterior. 1000 muertos, devastación de edificios, de iglesias, robo de sacerdotes asesinados también. Claro, robo del tesoro de la catedral de Oviedo. Bueno, en los pueblos tremendo. Es decir, claro, eso España lo tiene vivo. Y de pronto se encuentra que los mismos que allí fracasaron con eso, se hacen con el poder gubernamental, ahora te diré por qué hago esta palabra, y de una manera bestial. Es decir, ilegal e ilegítima. Y esto hay que tenerlo en cuenta. El 16 de febrero, cuando se hacen esas elecciones y se nombra gobierno después en marzo, tenemos ya un gobierno del Frente Popular absolutamente ilegal e ilegítimo, según la propia Constitución de la Segunda República. Veremos que eso es muy importante, por lo que vamos a decir después. Bueno, hablas y matizas lo del poder gubernamental. ¿Es que había otro poder que no fuera ese? Claro. Es un poder esencial para ellos, el municipal. Y aquí viene algo que yo creo que los historiadores no han tratado en profundidad y yo, hombre, no es que lo ofrezca como exclusiva para los seguidores de Informa Radio y para tu programa, pero es que yo lo he visto, no lo he visto leído por ahí. Y además yo he sacado esto del estudio en profundidad y de la investigación que hice de lo sucedido en Torrelodones, un pueblo que tú conoces mucho, y que, y que tengo las pruebas documentales además, porque están los libros de actas del Ayuntamiento de Torrelodones que, gracias a Dios, no se quemaron, ni lo tiraron por la ventana, ni esas cosas. Y es lo que me quiero entretener un poco más. Yo tengo el poder gubernamental. Ya puedo ir a mi revolución de nuevo. Ojo. Tengo el poder gubernamental, tengo el gobierno tiene sus ministros, los ministros controlan los ministerios, por ejemplo, el de la guerra, que se llamaba entonces, hoy de defensa, por ejemplo, el de la gobernación, hoy se llama de interior, con cual me van a obedecer las Fuerzas Armadas, me van a obedecer la Guardia Civil, me va a obedecer la Guardia de Asalto, están armadas, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Están los pueblos, los municipios. En las elecciones democráticas del 33, había habido elecciones municipales, se habían elegido los alcaldes y hecho sus concejales y demás. Había pueblos donde había ganado el PSOE y había pueblos donde habían ganado partidos republicanos de centro derecha. Por ejemplo, en Torrelodones había un partido republicano independiente de centro derecha. En Torrelodones en concreto no había nada más que PSOE y este partido. Pero un partido republicano, 100% republicano. No había ni PC, ni Falange, nada. Pero hay muchos pueblos en los que ha ganado la derecha.
La CEDA tenía sus alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos se dan otra cosa. Yo quiero asegurarme mi revolución, tengo el poder gubernamental, tengo, vamos a decir, la fuerza, pero quiero tener el otro poder, el municipal. ¿Y cómo los tienen? Pues bueno, es impresionante. Lo tienen de la siguiente forma. Se nombran los gobernadores civiles, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobernación nombra a sus gobernadores civiles y entonces nos ponemos ya en mayo del 36. Y entonces en mayo los gobernadores civiles ya del Frente Popular empiezan a emitir una serie de escritos, llaman al líder del PSOE, porque suele ser siempre el PSOE, del PSOE del pueblo X, por ejemplo Torrelodones, viene al Ministerio de la Gobernación en Madrid y le dan un escrito. Váyase usted con este escrito a su alcalde. Este señor se presenta en la alcaldía de Torrelodones, llama al alcalde, se presenta rodeado de cerca de 15 o 20 de allí del pueblo, entonces es un pueblo de 900 habitantes, lo meten allí en la alcaldía y le ponen encima un escrito que dice textualmente, es que tengo la prueba documental del escrito, dice, el gobernador civil acepta su dimisión. Claro, imagínate la escena, un pobre hombre que ha ganado unas elecciones en el 33 democráticamente se encuentra metido en la alcaldía solo, con 15 o 20 energúmenos que sabe cómo se las gastan, diciéndole que ha dimitido. Entonces, este hombre tuvo el valor, aún así, de decir, bueno, yo ante esta situación me voy de aquí, pero quiero que conste un acta en el que quede, que diga que yo no he dimitido. Bueno, ese procedimiento que se dice por acepto su dimisión o le ceso, se hace en prácticamente todos los pueblos donde gobernaba la derecha democráticamente, elegido legalmente en el 33. Las siguientes elecciones municipales iban a ser en el 37, que ya no se celebraban. Nunca se iban a celebrar, ¿no? Pero eso es un golpe municipal. Y te voy a decir por qué, porque he estudiado el caso. Es muy importante. ¿Qué se está conculcando con esa actitud, con esa acción por parte del gobernador civil, ya del Frente Popular y por tanto del gobierno, porque está apoyado por el ministro de la Gobernación? Pues está conculcando primero el artículo 9 de la Constitución Republicana de 1931. Efectivamente, que garantizaba la autonomía municipal. Los municipios eran prácticamente autónomos, tenían mucha capacidad de decisión. Pero es que está conculcando también el artículo 50 de la ley municipal. El artículo 50, te lo voy a resumir, decía dos cosas muy importantes. Una, el gobierno podía cesar a un alcalde siempre y cuando en esa provincia donde pertenecía ese municipio estuviera declarado el estado de prevención, el estado de alarma o el estado de guerra. No había ninguno de esos en ese momento en mayo del 36. Y o podía cesarlo previa una sentencia judicial. Había metido la mano en la caja, la habían denunciado, una sentencia, entonces podía cesarlo. Sí. Pero nada más. Luego, todo eso que está haciendo está conculcando la propia normativa de la República. El Frente Popular, una vez que manipula las elecciones de febrero del 36, va al asalto municipal y el asalto municipal obliga a los alcaldes que habían sido legítimamente elegidos a que renuncien. Claro, y se ponen ellos. Claro, efectivamente, lo obliga a la fuerza, como estamos viendo, con esta artimaña. Lo obliga a que firmen y que se vayan. Y que se vayan. Y si no, te damos 4 leches, porque está claro la situación. Te asesinamos. Claro, pero además el gobernador civil, entonces, esta gente, por esa coacción violenta, además, por eso tú imagínate la cuestión. En Torrelodones lo hacen primero con el alcalde y el día siguiente llaman a todos los concejales, que eran todos del Partido Republicano Independiente, un partido republicano 100%, vuelvo a repetir, y le hacen lo mismo, estáis todos cesados, pero ¿cómo que estamos cesados? Se monta allí el pollo, claro, se van coaccionados y dejan también un acta en la que dicen que ellos nunca han dimitido ni se consideran cesados. Es impresionante porque se está conculcando también la ley municipal que garantizaba que en los nombramientos de los concejales no los podía hacer el gobierno, tenía que ser por unas elecciones. Pero es que se conculca también otros artículos más de esa ley, pero también se conculca la de procedimiento administrativo que venía de Primo de Rivera, del 24, y que estaba en vigor con la República. Señores, estamos ante un golpe municipal revolucionario. Y esto tiene su trascendencia, porque cuando vemos que estalla la guerra, y vemos que en muchos pueblos los alcaldes, que se llaman alcaldes, son los que impulsan los crímenes, los saqueos, etcétera. En muchos de ellos, esos alcaldes son ilegales e ilegítimos. Eso la gente no se ha dado cuenta. Por ejemplo, en Torrelodones, vamos a poner este caso, hay muchos más. Azuara, porque ahí tenemos la prueba documental que tú tienes. Por supuesto, ahí hay en otros, Azuara en Zaragoza, etcétera. Es decir, el alcalde de Torrelodones, que vamos a ver cuando estalla la guerra, es el que impulsa
todo lo que allí, los asesinatos que se producen allí, etcétera, 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 no es alcalde, es un alcalde golpista, es un alcalde ilegal e ilegítimo. Paco, y una vez que el Frente Popular, porque me niego a llamarlo República, una vez que el Frente Popular se hace con el poder gubernamental, con el poder municipal, ¿qué pasa a partir de ahora? Claro. Entonces, a partir de ahora ya tenemos, vamos a decir, el no va más, el non plus ultra. ¿Qué es lo que va a ocurrir desde ese febrero del 36, marzo del 36, hasta que llega el 18 de julio? Bueno, pues vamos a tener otra prueba más de la ilegalidad y la ilegitimidad del Frente Popular. Y te agradezco que hayas dicho algo muy importante. No son republicanos, son Frente Populistas. Es el Frente Popular, son revolucionarios, son marxistas, leninistas, pero no son republicanos. Eso es una... ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no solamente este gobierno, ojo, es ilegal y ilegítimo, no solamente los alcaldes son ilegales y ilegítimos, no solamente han llegado por golpes revolucionarios, sino que además se dedican ya a los preparativos de la revolución, porque van a la revolución. Ahí tenemos los discursos de Largo Caballero. Llegará el Soviet. El Soviet estaba muy claro lo que quería. Yo soy el Lenin español. No dijo que yo soy, no sé, Paco el de aquí. No, yo soy el Lenin español. Vamos a la guerra civil. Atentos al semáforo rojo. El socialismo es incompatible con una república burguesa. Totalmente, pero es que además el discurso del ambiente, para lo que veamos, voy a leerlo muy rápidamente, el discurso de Gil Robles en junio del 36 es tremendo. Algunos datos nada más. Iglesias destruidas en ese periodo de 3 meses nada más, 160, asaltos a templos, 251, muertos, 269 pistoletazos, terrorismo, 1.287 heridos de diversa consideración. En 2 meses, ¿eh? En 2 meses. Agresiones personales, 215. Atracos para hacerse con dinero, 138. Tentativas de atraco, otras tantas. Centros políticos destruidos, 69. Asaltados, 312. Huelgas generales, 113. Huelgas parciales, 228. Periódicos totalmente destruidos, 10. La libertad de prensa, ya sabemos que depende. Se trajeron más de 100 cabeceras de prensa en el periodo de la Segunda República. Claro, efectivamente. Asaltos a periódicos, 33. Bombas, 146. Bueno, podríamos seguir la lista. Es decir, ¿qué es lo que se dedica? A el preterror. Porque van a un movimiento revolucionario como el 34. Ya sabemos que la revolución es sinónimo de terror. La revolución no se conquista, no se ha conquistado ninguna, si no se hace desde el poder y con el terror. Entonces, claro, ese gobierno que ya es de por sí ilegal e ilegítimo... Está preparando la nueva revolución. Claro, ¿no? Pero además se está todavía descalificando más, porque su labor sería poner orden, pero no quiere poner orden. Lo que está haciendo ya es amedrentar a todos aquellos que no son, digamos, de su cuerda. Pero es que esto, Javier, lo sabe el resto de España. Los servicios de información de las capitanías militares tienen sus servicios de información y lo saben y se están dando cuenta. Mola, por nada, no me había sido director general de seguridad, antes, por supuesto, del Frente Popular, pero conserva lazos con policías y con guardias civiles que le informan. Muñoz Grande es el creador de la Guardia de Asalto republicana y conserva lazos con gente que está en el orden público o en el desorden público y le dicen, mi general, está pasando esto, esto es lo otro. El otro día vino un diputado. Se incautan armas que vienen de Rusia, de la URSS. Todo eso todas esas bombas salen en unos sitios, hay robos en polvorines. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es patente para media España que la otra media, por desgracia, está ya preparando otra vez la revolución. ¿Por qué, Javier? Porque la creen ganada. Se ven en el poder gubernamental, se ven en el poder municipal y creen que esta vez su revolución no va a tener los fallos que tuvo en el 34. Y van directos. Dime una cosa, y toda esta revolución apoyada por una potencia como era la Unión Soviética, con la que España no mantenía oficialmente relaciones diplomáticas. Luego, efectivamente. Una vez iniciada la Guerra Civil Española, que provoca el PSOE, es cuando ya se mantienen relaciones con la Unión Soviética. Claro, tenemos en cuenta que el PSOE entonces, bueno, ahora también, pero entonces era un partido absolutamente marxista, leninista, radicalizado, revolucionario. Era su espejo, era lo que había ocurrido en la URSS. Y entonces, tenemos un dato, y me alegro, Javier, que lo digas. Porque ya no solamente se trata de una cuestión española. Bueno, aquí no vamos a hacer una revolución aquí porque vamos a quitar a como por ejemplo la revolución francesa. Vamos a quitar al rey, vamos a hacer una revolución francesa, pero no sé ni quién es Rusia, ni quién es Inglaterra, ni nada. No. Aquí se ha vendido ese Frente Popular por su ideología a quien consideran que es la panacea, que es la URSS. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, estos Frente Populistas españoles, Largo Caballero y demás,
están ya al servicio de una potencia extranjera. Eso es traición de lesa patria. No solo se conformaban con hacer aquí una revolución, vamos a cambiar un régimen, hemos cambiado la monarquía por la república, vamos a hacer una república ahora, vamos a decir, más socialista, ¿no? No. Yo ahora me vendo a una potencia extranjera que va a satelizar, porque realmente la URSS no era solamente la Revolución Rusa, no fue solamente el comunista, no fue solamente para Rusia, era la Unión de Repúblicas Socialistas, pero de todo el mundo, y ahí estaba su emblema. Entonces tenemos aquí un componente que va a ser el definitivo, que va a provocar realmente ese 18 de julio, cuando parte de los militares se dan cuenta de que esto nos va a poner al servicio de una potencia extranjera. Nos va a invadir una potencia extranjera. Nos invadió Napoleón con sus ejércitos. Ahora nos va a invadir ¿con qué? Con comisarios políticos, con agitadores, con revolucionarios. ¿Y saben lo que ocurrió en la Rusia al convertirse en Unión Soviética? Que no quedó allí títere con cabeza. Entonces se lo ven venir. Es muy importante ese detalle, como vamos a ver luego. Claro, porque la Revolución había pasado, no llegaba a 20 años. Nada, estaba todo fresquísimo también. Vamos, se conocía también lo que había ocurrido, la guerra civil que había habido entre rusos blancos y tal, la escabechina que se hizo allí tan terrible. Dice, estos vienen aquí, pero es que se está viendo aquí. Entonces eso va a ser determinante. Hay que fijarse una cosa. El entonces general Franco, que está en contacto con los que han empezado ya al ver esta situación, no antes, Javier, no antes, es a partir de febrero donde realmente Mola empieza a decir, aquí tal vez tengamos que intervenir, aquí esto no puede ser. Pero la parte fundamental es, con todo, ese venderse a una potencia extranjera. Es cuando Franco empieza a ver, pero no se suma todavía, está aguantando. Él no es partidario, entre otras cosas porque sabe lo que puede ocurrir y es un hombre prudente. Pero ese toque, esa, digamos, esa píldora que termina por colmar, esa gota que colma el vaso es, estos señores se están vendiendo una potencia extranjera. Oye, Paco, ante la gravedad de la situación, ¿qué actitud adoptan los diversos sectores institucionales que había en ese momento? Vale. ¿Cuál es la actitud? Porque claro, esto ya empezaba a ser notorio, ya lo era desde mayo, claro, incluso antes de la salida de Alfonso XIII, pero a partir de enero, febrero, marzo, abril, mayo del 31, se queman iglesias, hay una desbandada generalizada, se hacían más de 100 cabeceras de periódicos, pero a partir de febrero del 36, cuando es público y notorio que se han hecho trampas, que en las únicas dos ciudades que supuestamente había una derecha también anulan los resultados allí, los más de 200 muertos que van en pocos meses, el asesinato, los sucesos que pasan en el 5º aniversario de la República, en ese desfile, que también lo cuento en Historia Criminal del Partido Socialista, sí, señor. El asesinato de un guardia civil, Anastasio, que luego en el entierro de Anastasio se produce el asesinato de otros 7. Es decir, que era una barbaridad. El teniente Castillo estaba detrás de todo esto. Es decir, se notaba que lo de la democracia ya había muerto, el PSOE había acabado con ella, con sus secuaces, pero algunas instituciones, ¿cuál es la actitud que toman? Vamos a ver, la Iglesia pues está, vamos a ver, acongojada, porque también se ve que se va contra ella. El problema aquí, sobre todo, es que las dos grandes instituciones, la columna vertebral de cualquier Estado es las Fuerzas Armadas y las policías. Las Fuerzas Armadas, el problema es que se dividen. Están divididas. Y ese fue el grave problema. Están infiltradas también porque muchos se contaminan de estas ideologías. Bueno, efectivamente, los sucesos de Jaca, claro, ya venía de antes, efectivamente. Entonces, ese es el gran problema. Hay un sector que mantiene el patriotismo y que mantiene la verdadera lealtad a la República, que es la que está en ese momento, y hay un sector que va a la revolución también, como ocurrió en la Unión Soviética. Se hizo también con parte del ejército, sublevando el ejército, la marinería, la tropa, etcétera, etcétera, etcétera. En las fuerzas policiales, Guardia Civil y Guardia de Asalto ocurre lo mismo, por desgracia. Ese es el gran problema que va a ocurrir y de ahí va a venir realmente la guerra. La guerra viene por esa división, ya que los dos bandos quedan armados, aparte del reparto de armas. Pero aquí hay una cosa muy importante que hay que dejar clara. Lo que ven los que están urdiendo el alzamiento, aparte también fuerzas políticas, como puede ser Falange, como pueden ser los carlistas, que se están dando cuenta de cómo va esto y no lo quieren, es eso que hemos dicho antes, se están vendiendo una potencia extranjera. Y ahora vamos a ver por qué el alzamiento
no solamente fue justificado, sino también necesario y obligado. Estaba vigente la ley constitutiva del ejército, que se llamaba. Es una ley de 1878 con la monarquía que había permanecido vigente con la Segunda República. Su artículo segundo, es muy cortito, lo voy a leer entero porque es fundamental. Es decir, tú ahora mismo tú sostienes que el alzamiento es justificado, necesario, claro, y obligado. Y obligado. Y ahora nos vas a explicar, claro, el por qué. Y vamos a verlo. El artículo segundo de la ley constitutiva del ejército, vigente, decía lo siguiente: la primera y más importante misión del ejército es sostener la independencia de la patria y defenderla de enemigos exteriores e interiores. Claro, de esto se da cuenta la mitad de las Fuerzas Armadas. Ya no solamente aquí una revolución, hagan ustedes si acaso lo que quieran, yo en política no me meto, pero usted no me vendan a una potencia extranjera que de una u otra forma me va a invadir y me va a satelizar. Ahí está la clave. Ahí está donde los militares que están urdiendo esa conspiración se dan cuenta de que, aparte de lo que hemos dicho, lo que yo no quiero es que mi patria sea sometida a una patria extranjera que además está loca y demás. Y saben que van a eso, al soviet que decía. ¿Por qué? Porque nuestros políticos, o la mitad de los políticos, la mitad de los partidos políticos, etcétera, PSOE a la cabeza, se han vendido ya a esa ideología, y aunque que viene de una potencia extranjera. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando luego en los consejos de guerra se acuse a los, vamos a decir, frente populistas, socialistas, anarquistas y demás, de ayuda a la rebelión militar, es que encaja perfectamente, como lo veremos en su día, en el Código de Justicia Militar. Los rebeldes no eran los rebeldes. No, los sublevados no son los sublevados. Son los leales. Claro, son los leales a la República, no al gobierno, que tampoco, además era ilegal y legítimo, y son leales a este artículo segundo y a la Constitución republicana, que dice que hay que defender a la patria mantener su independencia. Es que habían vendido ya España a la URSS y defenderla de enemigos exteriores. Es que la URSS, como veremos después, además todo esto les da la razón a los sublevados. ¿Por qué? Como veremos después, en la zona que queda en dominio del Frente Popular, bueno, tú lo sabes, viva Rusia, las fotos de Lenin, Marx en la puerta de Alcalá en Madrid, los asesores soviéticos son los que mandan, incluso, los comisarios, pero incluso en el campo de batalla son los que distribuyen armamento a esta unidad sí porque es comunista y a esta no porque es anarquista, son los que dirigen los servicios de inteligencia. Lo veremos en su momento. Entonces, por eso se justifica, porque tenemos un gobierno ilegal e ilegítimo, porque además está impulsando una revolución, y porque además esa revolución está vendida a una potencia extranjera. Ante eso, yo creo que cualquiera con un poquito de sentido común y de objetividad, sea España o cualquier país, debe decir que las Fuerzas Armadas tienen que intervenir. Si además, eso es. Claro, porque si no están incumpliendo con su obligación que han jurado, defender a la patria. Pero además hay una serie de sectores civiles que se dan cuenta de lo mismo. Yo no quiero que a mí de Pamplona o a mí de Cuenca me vendan a una potencia extranjera que además ya sabemos que lo que hace es cortar cuellos. Por eso viene también ese alzamiento. Por eso es un alzamiento popular, cívico y militar. Porque además si no, no se hubiera podido producir. No había prosperado. Franco era consciente de la inferioridad numérica de todo. De hecho, el Frente Popular se jactaba de que era imposible. Pero claro, ante la posibilidad de perder la vida, eso unió mucho. Y luego hay una cosa que también unía, que es la creencia en la fe. Estaban asesinando católicos. En España hay que recordar que se asesinó a cerca de 7.000 religiosos, entre ellos más de 200 monjas, 13 obispos. Claro, la salvajada fue brutal y eso unió mucho. Es decir, los errores que comete el Frente Popular es que no tuvo en cuenta que cuando tú atacas la fe y cuando saben que tarde o temprano te van a matar, te van a asesinar, lo acabas dando todo, porque la vida ya la tienes perdida si sigues esperando en casa. Claro. Y eso es lo que... ¿Cómo se procedió a partir de aquel momento? Claro. A partir de cuando ya la situación se hace insostenible, el asesinato de Calvo Sotelo, claro, un líder de la oposición van a su casa y es un crimen gubernamental, como los que hizo el PSOE, entre comillas, con Logal. Quiero decir, salvando la distancia, pero quiero decir que luego tenían experiencia el PSOE con sus milicianos
Guardia Civil y Guardia de Asalto van a casa de un líder de la oposición muy carismático, bastante más que Gil Robles. Mucho más. Por cierto, Gil Robles se había ido. Van a su casa, lo sacan de su casa, le cerrajan 2 tiros y tiran el cadáver en el cementerio. Eso fue decisivo para que Franco dijo, hasta aquí hemos llegado. Claro, Franco está prudente, Franco no se suma. De hecho, 2 días antes le manda un telegrama a Mola, un telegrama secreto, en el cual le dice, más o menos en clave, le decía que el jardín no estaba con flores o algo así, una frase rara, o no había salido todavía el sol. Es decir, no sé, hasta que se produce, claro, es que han matado a uno de los líderes más carismáticos de la oposición, mucho más que Gil Robles, por supuesto, aunque tuviera un partido más pequeño. Claro, es la señal, como dice, esto se ha acabado, porque estos van a lo que ocurrió en la URSS. Entonces aquí no vamos a quedar ninguno. Y además nos van a arrasar en nuestra fe, porque en la URSS se había arrasado con lo era la fe, se había arrasado con todo aquel colectivo que no se sumara a la revolución, fueran de derechas, burgueses, no burgueses, religiosos, no religiosos, lo sabían perfectamente. Entonces dice, vamos a ver, me han puesto entre la espada y la pared. Ya no me queda otra, porque como me van a matar de todas maneras, pues al menos moriremos con la bota puesta, ¿no? Eso es importante, pero lo importante sigue siendo este concepto. Se han vendido una potencia extranjera. Yo como militar no puedo tolerar esto y yo he jurado dar la vida precisamente por la defensa de la patria. Luego tengo que hacerlo. Y aquí estamos en el quid de la cuestión. ¿Quiénes eran los sublevados? ¿Quiénes eran los rebeldes? No, los rebeldes y los sublevados son los otros que se suman a unos partidos que quieren vender España a una potencia extranjera, que quieren instaurar una revolución y que quieren acabar con la otra mitad de España simplemente por el hecho de considerarlos adversarios o enemigos, que muchos no lo eran, porque la Iglesia en definitiva no se metía con nadie. Meterse con un pobre cura, meterse con una monja de 80 años. No, en Cataluña no quedó un cura vivo tampoco. Es que la República de Cataluña ya se encargó de ello. Eso sí, una vez que mataron a un cura, se dedicaron a matarse entre ellos. Entre ellos. Pero además hay una cosa muy importante: matar a una persona porque sabían que era el que iba a misa. Es que los seglares asesinados son muchos más que los sacerdotes. Sí, claro. Hablamos de 7.000 religiosos más y aparte van los seglares. Impresionante, pero simplemente porque era el hecho de ser religiosos se calcula que más de 25.000. Claro, nada el Frente más. Popular se calcula que asesina unos 85.500 personas. Claro, que son más, pero bueno, pero por ir a misa, como era el que iba a misa todos los días, pues le pegamos 4 tiros, etcétera. Oye, y conforme a qué legislación nos has leído se produce ese alzamiento. Bueno, es muy importante esto que acabo de decir. Es la ley constitutiva del ejército. De hecho, los militares de entonces los pusieron. Vamos a ver, aquellos militares, ni Franco, ni Mola, ni este, ni el otro, ni eran tontos, ni eran idiotas, ni eran unos zumbados, ni eran unos locos, ni tenían ganas de una guerra porque la habían conocido y sabían los desastres que se crean, etcétera, etcétera, etcétera. No, ellos se ven entre la espada y la pared y además se ven con un compromiso, un juramento a la patria. Y entonces su patriotismo y su lealtad al juramento y su lealtad al régimen es cuando, en base a este artículo 2 de la Ley Constitutiva del Ejército, se alzan. Que además, como ellos lo hacen, le apoya una serie de masa popular, pues mejor que mejor, estupendo, pues adelante todo el que sea por ese. Y todo se concentra además, y lo vemos, en algo muy sencillo: por Dios y por España. Lo que tú has dicho, se está atacando la fe de un pueblo que era eminentemente católico, aunque había mucho contaminado, pero era eminentemente católico, y para él era muy importante eso, y luego por España, por la patria, pero una patria independiente, soberana, no ligada a potencias extranjeras. Ese es el quid de la cuestión que termina. Bueno, y por supuesto el asesinato al cabo Sotelo, cuando dice, bueno, esto está claro, ¿no? Y es saber que los otros van a una revolución, porque tienen la información, tienen documentación, saben lo que están haciendo con las armas, con lo otro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso, cuando llega el 18 de julio, ellos además prefieren madrugar. Saben, como buenos militares, que el que golpea primero golpea 2 veces. Y por lo tanto deciden, aprovechando el asesinato del Calvo Sotelo, que eso ya exalta los ánimos de todos, ir entonces a ese alzamiento. Claro, ojo, que no estaba ni muy bien preparado, ni ultimado, ni mucho menos. Franco nunca tenía mucha reticencia de que aquello fuera a triunfar, porque estaba un poquito de aquella manera, ¿no? Pero frente a eso incluso está la obligación. Está la obligación, Javier. En esta vida no podemos pretender tenerlo todo de nuestra parte. No, y además es que está claro que si te quedabas en casa, como hizo Calvo Sotelo, serías asesinado. Estaban ya, iban a por todas. Claro, donde fracasa el alzamiento, son pasados por las armas a pistoletazos todos los que habían intentado alzarse. El cuartel en la montaña, yo creo que, fíjate, lo del cuartel en la montaña, esto es un capítulo aparte, aquellos que se sublevan en Madrid, se alzan cívico, militar, se encierran en el cuartel en la montaña, les piden que se rindan,
los que se rinden, no seguidos, no quedó ni uno con No. posterioridad. Pero Y además, eso fue un motivo, quizás yo creo, para que el coronel Moscardó aguantara en claro, Toledo. claro, Dijo, oye, claro, si ya vi las promesas vuestras claro, que y en hicisteis en Santa María Madrid. la Cabeza Es- y en Asturias, pero además hay una cosa muy importante que la gente no se ha dado cuenta. Si estudias la famosa foto del cuartel de la montaña, te das cuenta que están prácticamente puestos en línea y que todos sangran de la de la cabeza. cabeza, O sí, sea, sí. los han puesto a todos en línea, de pie, y han ido les dando un pistoletazo. Ujú. Hay que mirar muy bien esa foto. Y luego tenemos el testimonio de Enrique Castro Delgado, que era el que dirigió aquello. Matar, matar, matar y después hacer la revolución. Eso lo escribe él en sus memorias. Se confiesa de eso. Pero esa fotografía del cuartel de la montaña es esencial para saber lo que Bueno, ocurrió allí. me comentó el general Monzón que su padre está en el cuartel de la montaña, caído, de los pocos supervivientes, pero es que le asesinarían después. Claro, sí, Quiero decir sí. que No, los no, bueno, supervivientes del cuartel de la montaña serían claro, asesinados claro, con posterioridad. con posterioridad. Y esa es otra de mis teorías, el motivo por el cual Alcázar de Toledo aguantó. Claro. Pues nos van a matar igual. Claro, claro, ellos sabían el enemigo que tenían enfrente, que era un enemigo despiadado. Ante ese enemigo no te vas a. Bueno, esto como Numancia, como Sagunto, no me voy a rendir porque me va a cortar el cuello, además de mala manera posiblemente. Por lo tanto, pues prefiero morir aquí con las botas puestas. Oye, ¿qué pasos se dieron? Has hablado ya del lanzamiento. Sí. Vamos a ver, el alzamiento lo vamos a ver en el siguiente capítulo con más detalle. Sí, Ellos se alzan y entonces lo primero que van a hacer es una cosa también esencial. Van a declarar el estado de guerra. Lo vamos a ver en el siguiente porque esto es fundamental. Ellos como militares que son, conforme a la ley republicana, porque no van en contra del régimen, lo que saben que tienen que hacer es declarar el estado de guerra. Y lo hacen además de acuerdo a la ley republicana. Es decir, en esas circunstancias de tanta incertidumbre, sacan en todas las capitanías una compañía a la calle, la forman, le ponen armas presentes y leen el bando de guerra. A más de uno le tirotearon y le costó la vida hacer, digamos, ese, entre comillas, postureo. Sí. Pero era lo que obligaba la ley republicana. ¿Por qué? Porque al declarar el estado de guerra, las garantías constitucionales quedaban suspendidas y la autoridad pasaba a la autoridad militar. De ahí viene la legalidad republicana y la legitimidad de la autoridad militar en donde triunfó el alzamiento. Esto es esencial porque en la zona Frente Populista no se va a declarar la guerra hasta febrero del 39, el estado de guerra, porque nunca quisieron en el otro lado ceder la autoridad de los políticos, de los dirigentes de los partidos, a los militares, ni siquiera a los que eran de su cuerda, digamos. Esto va a dar una legalidad y legitimidad absoluta a todo lo que se hace en la zona nacional, me refiero a consejos de guerra y demás, que no se hizo y no se va a hacer en la zona Frente Populista. Estamos acabando, pero creo que quieres hacer para terminar una reflexión personal en el episodio de hoy. Pues en sí. esta serie de episodios que vamos a hacer como Franco Español del Año, estamos en el capítulo 1, si estuvo o no justificado el alzamiento. Claro. Paco, tienes la palabra. Justificado, necesario, obligado. Muy rápido. Si aquellos se alzaron por el artículo 2 que hemos leído de ley constitutiva, en España tenemos el artículo 8 de la Constitución, que encarga a las Fuerzas Armadas, no al rey, no al presidente del gobierno, no al ministro de Defensa de turno, a las Fuerzas Armadas, la defensa de la soberanía, de la independencia, de la integridad territorial de España y del ordenamiento constitucional. Ante gobiernos que puedan, en un momento dado, estar conculcando o conculcar el ordenamiento constitucional, haciéndose con el poder o vendiendo la integridad territorial, podemos pensar que tan válido fue entonces el artículo 2 de la ley constitutiva como hoy el artículo 8 de la Constitución, si es que se quiere ser leal a un juramento, leal a la Constitución con sus defectos y, por supuesto, leal a España y a la patria, para no dejar que haya políticos que en su desvarío terminen destrozando España. Ese artículo 8, por cierto, cuando le preguntaron a alguien tan poco sospechoso como Mujica Argoz, ya difunto, del Partido Socialista, que por qué se había puesto en la Constitución, dijo, está en sesión de actas del Parlamento, que, hombre, se había puesto porque sabemos que en España hay veces que a los políticos más o menos dijo que se le iba la olla. Tal vez estemos repitiendo lo peor de nuestra historia, porque no cabe duda que es lo peor. Hubo un artículo 2 de la Ley Constitutiva del Ejército, ahora hay un artículo 8 y tenemos un problema de integridad territorial, de independencia y de soberanía. Marruecos, entre otras cosas, aparte de los separatistas, y por supuesto la Constitución, con sus terribles defectos, está siendo conculcada
día sí y día también. Pues Paco, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa reflexión y prometemos volver la próxima semana aquí a Informa Radio, una historia de una época. No se olviden que vamos a empezar un serial de programas sobre Franco, español del año.